Buenos días tengan todos. Hoy 14 del mes 3 del 2020. Vamos a iniciar la palabra como es lógico y como debe ser en el tiempo de Shabbat. Y cada vez que se levanta uno por la mañana debe tener la oración perfecta. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danos hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Como les he dicho, es la oración perfecta porque en ella está incluido todo lo que pertenece a nuestro deber diario desde que nos levantamos. Esto es un deber no de nosotros solamente como Israel, sino como todos los israelíes en el cristianismo, que le llaman, porque a Mashiach, que le pusieron Jesús o le pusieron Cristo, eso fue luego más tarde. Él no se llamó Jesús, nada de eso. Cuando la profecía lo anuncia, ustedes saben que lo anunciaron con el nombre de Immanuel. Quiere decir Dios con nosotros. Se lo he dicho muchas veces y repito esta parte porque es buena. Y la oración matutina que debe tener toda nación es el Padre Nuestro, donde está involucrado todo lo que tenemos por necesidad de que todo el Señor aleje de nosotros los males, y estos vienen por causa de desobediencia, no tan solamente en el pueblo de Israel, sino que son desobediencias que Dios se las impone al mundo, como se le impuso a Egipto, que es un pueblo gentil, una nación gentil, como todas las naciones gentiles. Pero todos tenemos la necesidad de estar en el verdadero Mashiach y ser un verdadero israelita. Un israelita chino, un israelita americano, un israelita ruso, todos los que en verdad comprenden la palabra y la determinación de Dios, que Dios lo hace a uno pertenecer a Israel. Y esto es una cosa que convencidamente Pablo lo refiere. Y para que estas plagas malas que acontecían a Egipto, dice que le acontecerían aún más, que no están escritas en la ley de Dios. Dice muchas plagas que no estaban escritas, que vendrían, enfermedades extrañas y malignas. Y esto es una cosa que yo quiero dar a entender. Ahora mi hijo va a leer una continuidad de muchas razones de estas que por desobediencia el Señor hizo en Israel, hizo estragos y seguirá haciendo estragos hasta que sea el fin, puesto que Dios es misericordioso. Por eso no se han acabado todas las cosas ya, porque da tiempo. Es como el que tira la red al agua para ver lo que pesca, lo que viene, lo que recoge. Y entonces esto es un decir que el Señor extiende el tiempo para que las personas tengan ocasión de rectificar la mala forma, la mala manera
de buscar a Dios, de hablar de Dios, y puedan tener un poco de honor, de darle el honor a Dios que él pidió que le dieran honor a Él, que lo obedecieran, para que Él retirara las plagas, retirara las enfermedades, todas estas cosas. Y el hombre debe, todos los que buscan el antibiótico para que haya salud y las plagas sean quitadas, luego entonces deben de poner en su mente, en su presencia, hacer los requisitos que Dios ordenó para que Dios elimine todas estas cosas, porque si el creyente debe entender que Dios todo lo puede, que todo lo puede, y entonces si es así, con un poquito de fe, todas las cosas se eliminan y no vendrían más plagas. Entonces, porque sí venían las plagas por causa de qué, de porque Dios quiere, ¿no? Dios no las quiere, Dios las tiene y las da, pero es por desobediencia, porque no se atiende a su palabra. Entonces él va a leer ahora ahí, en Éxodo 15, 26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Dios tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Dios, tu sanador. Amén. Hay que poner atención. Dios manda que se ponga atención a su voz, a sus mandamientos, que cosas que hay que obedecerle para que tengamos un buen provecho, tengamos salud y no nos manden a ninguna nación ninguna enfermedad, ninguna cosa maligna, porque como lo dije en la oración perfecta, líbranos del mal. Entonces significa que hay que buscar la forma de que las naciones deben de cubrirse siempre. La presidencia de cada país matutinamente debe de hacer hincapié en la oración perfecta del Señor que instruyó a sus discípulos, y esto nos lo transmiten a nosotros. Si esto no tiene continuidad, entonces no hay una verdadera formación de Dios en las personas. Hay creer a Dios a una manera distorsionada, que no hay razón correcta, y las cosas, como dijo Pablo, hay que hacerlas en orden correctamente. Vamos a seguir leyendo entonces en cuanto a las orientaciones del Señor. En Éxodos 23, 25. Éxodo 23, 25. Mas al Señor vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de medio de ti. Entonces es decir que no habría ninguna malaria, no habría el pan sería bendecido, porque sería saludable. Lo está diciendo la oración perfecta, nuestro pan. En cuanto al pan cotidiano y también el pan espiritual, que es hacer la oración, la petición a Dios y estar en un orden correcto para que no hayan tantos problemas en la vida. Vamos entonces a leer Deuteronomio 7, 15. Y quitará Dios de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto, que tú sabes, no las pondrás sobre ti, antes las pondrás sobre todos los que te aborrecieron. Amén. Amén, gloria a Dios. El que aborrece a Israel está aborreciéndose a sí mismo, porque eso es lo que Dios dijo. Señores, vamos, como decimos vulgarmente, pónganse las pilas para entender las cosas como son correctas.
Entonces vamos a leer también Deuteronomio 28, 22. Capítulo 28, verso 22. Dios te herirá de tisis y de fiebre y de ardor y de calor y de cuchillo y de calamidad repentina y con añublo y perseguirte han hasta que perezcas. Enfermedades extrañas, ¿verdad? Esto son cosas que la desobediencia a Dios, como en muchos tiempos Israel ha tenido también, la plaga han tenido sus plagas también y han tenido sus enfermedades. Y ya vemos que en este último tiempo también esas que no estaban escritas según la ley, también alcanza a Israel. ¿Por qué? Porque la desobediencia existe y no hay una total obediencia a Dios. Y no calcularon bien las cosas conforme Dios las tiene calculadas. Así que procuremos buscar solemnemente las cosas de Dios para que podamos entender y podamos salir de las dificultades. Vamos a leer también el verso 27 y 28. Dios te herirá de la plaga de Egipto y con almorranas y con sarna y con comezón de que no puedas ser curado. Dios te herirá con locura y con ceguedad y con pasmo de corazón. ¿Cuántas personas en Israel no están heridas de mentalidad, de deficiencia mental? Y eso se sabe. ¿Cuántos países no hay? Pero Israel también existe. ¿Por qué causa? ¿Cuál es la razón? La desobediencia. La desobediencia. Y para tener un pueblo saludable totalmente, debe haber obediencia. Obediencia total. Así que esas cuestiones, vamos a leer también el verso 59 y 61. O sea, del 59 al 61. Dios aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu simiente, plagas grandes y estables y enfermedades malignas y duraderas, y hará volver sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste y se te pegarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no esté escrita en el libro de esta ley, Dios la enviará sobre ti hasta que tú seas destruido. He dicho que no están escritas en el libro de esta ley. Todas esas cosas que se hablaron ahí y otras que no se habían hablado. Y eso es porque, ¿qué es lo que hace aumentar Dios? Males sobre males, por no aprestarse a la obediencia a sus mandamientos. Esto es una cosa que se le dijo a Israel. Pero es que es a Israel que se le dijo. No, a nosotros no. Nosotros estamos en el cristianismo, somos de Amachía. No, Machía no dicen Machía, dicen cristianos porque no conocen el nombre de Amachía, del ungido. Entonces, porque no se conoce, porque no se dio. No se dio el nombre de Dios, no se dio el nombre del ungido. Amachía es ungido, el ungido. Dios con nosotros es lo que se dijo allí en la profecía. Se presenta a Abraham con el nombre, ¿cuál? El Dios Todopoderoso. Y le engancharon entonces el Jehová. Entonces Jehová no es el nombre de Dios, ahora es Yahweh. Entonces, ¿en qué quedamos? Eso es un despalpajo, una cosa que no está clara. Porque lo buscan en letras y forman las letras y ya está. Las letras de un abecedario ya está. Están ahí, las juntaron con sabiduría
satánica. Porque si Dios dijo, yo soy el que soy, le dijo a Moisés, le dirás así al pueblo, no Jehová ni nada de eso. Pero ¿cómo es que qué bueno es seguir erradamente y que no haya uno que le hable la verdad y diga, te están equivocados, no han obedecido ni a Dios ni en muchos puntos de la ley que les dio? ¿Y cómo no le va a mandar más plagas? ¿Por qué les manda más plagas a un desconocida que no están en la ley? Porque la gente desconoce, quieren desconocer. Dicen, oran por Israel, pero no piensan que ellos son israelitas también. Porque es un título que Dios le da a chinos, japonés, a americanos, el título espiritual de ser israelita. No, esas plagas no eran no, esas plagas eran para Egipto nada más, ¿no? Porque son muy, ¿cómo se llama? Unas personas muy aparte, muy regionales, que piensen que son para aquellos nada más y que no son para ellos, y que lo que pasó en Nínive no los ilustra a ellos también en la rebeldía que tienen contra Dios, que tienen que rectificar, como rectificó Nínive. Ya hoy en día a lo mejor está en el fango metida, porque así la gente se pierde. Ustedes vieron en el Apocalipsis como ya las iglesias eran llamadas iglesias, porque no se llamaban iglesias. Las congregaciones ya iban decayendo, falseando, porque ya estaba entrando lo que se programó en Pablo, por medio de Pablo. El tiempo que faltaba al terminarse el cumplimiento de los discípulos del Señor, entraría en función la bestia. Así que, por lo tanto, empezó el funcionamiento de ir fallándole a Dios en la doctrina. Vino entonces, ¿qué cosa? Lo que dijo Pablo en Efesios 2 o 3:2 o 2:3, una cosa de esa. Búscame ahí Efesios. Eso tiene que tener relación con lo que las mismas plagas que están cubriendo al mundo, que las cubría Egipto y las otras que aún no estaban ni escritas, que vendrían. Esas zonas están constituyendo tanto a Israel como al mundo. Vamos a leer y el por qué. Y el mundo tiene que estar de acuerdo con Israel, porque ellos son israelitas también. El que no esté de acuerdo con ser árabe, israelita, americano, israelita, y eso está muy equivocado. En cuanto a la religión, no puede ser de otras ideas ni nada de eso, ser una verdadera idea. Y esto vamos a plasmarlo ahí, como está plasmado ahí en el libro. En Efesios vamos a decir, capítulo 2, verso 11 en adelante, que eso lo está relacionando Pablo. Y no hay diferencia. Vamos. Efesios 2, del 11 hasta al final. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, que erais llamados incircuncisión por la que se llama circuncisión, hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabais sin Mashiach, sin el Mesías, alejados de la república de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora en Mashiach, en el Mesías, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Mashiach, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, que por él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos,
sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo a Mashiach mismo, en el cual, compaginado todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Gloria a Dios. Ahí tenemos, hay infinidad de versos. En Números 15, 15 y 16 está hablando Dios que no hay diferencia. Israel tenía que admitir y hacer a israelita, ciudadanos de Israel, a todo el que se llame cristiano. Es ciudadano espiritual de Israel porque es la orden de Dios, es la pacificación que Dios ha hecho por medio del sacrificio que Dios dio en Amachía, para que fuéramos todo un conjunto, una sola fe, una unión, nada de esa separación, esa diferencia y esas cuestiones que están equivocadas y que hay muchas mentiras en la Biblia, lo que la gente no entiende las cosas. Cuando Dios dice que hizo la tierra para crearla para el hombre y va a ser habitada por el hombre para siempre, no hay tal rapto. Esto lo creó el enemigo de Dios. Él utiliza al hombre también para herir la situación de Dios y lo ha logrado. No se puede cortar la ley de Dios. Si es una misma opinión que Dios da por el que es natural de Israel por las generaciones de Abraham, y la que es que Dios hace por medio de esa liga, esa unión, de ese pacto de sangre que hace por medio de Amashiach. Yo no puedo decir esos nombres falsos que dice toda esa llamada cristiandad. Porque yo puedo llamar quizás cristiano por causa de que tiene un parentesco la palabra con Amashiach, con el verbo. Son cosas que las personas que muchos hablan de las cosas de Dios no hablan correctamente. Dice ahí en Filipenses, capítulo 2, verso 3. Filipenses, creo. Sí. Exactamente, Filipenses 3:2. Lee ahí, Noé. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos del cortamiento. ¿De qué cortamiento? ¿Qué es lo que ha hecho la humanidad? No es cortar los mandamientos. Pero ¿qué es lo que pasa con la llamada falsa cristiandad esa que dijo Mashiach que se levantarían muchos falsos cristos? Pentecostales, luteranos, etcétera, etcétera, falsos cristos. Pero todos cortan la ley de Dios. Porque si Dios no hace diferencia entre uno y otro y los une y son ciudadanos, no puede ser que haya dos leyes, es una sola. Si Dios le mandó que se constituyera en Abraham la circuncisión, ¿quién es el Papa ni quiénes son los cristianos para quitar la circuncisión? Si Pablo está hablando de eso. Que Pablo sí dice en Corintios, que si tú fuiste llamado no circuncidado, no te circuncide. Y sabe usted la manera que Pablo está hablando esa palabra. Cuando el romano está diciendo que hay que circuncidarse. Amén. Entonces, ¿cómo es posible que hay que andar como Mashiach anduvo? Si debemos atender a la palabra que dice ahí de los profetas y de Mashiach mismo. ¿Qué dicen los profetas? La circuncisión de Mashiach.
tenemos que tenerla. Tenemos que andar como era anduvo delante de nuestro Padre, porque Dios no hizo diferencia, no hay excepción. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta humanidad? Poquitas plagas están recibiendo, porque si no atienden a estas voces verdaderas que están anunciando el verdadero y plenamente evangelio de Dios, su palabra. Abraham, dice Pablo, fue evangelizado anteriormente. ¿Dónde está entonces el evangelio del cristianismo? De esa iglesia católica, pentecostales, testigos, adventistas, hedionistas. ¿Dónde está el verdadero evangelio? Cumpliendo con los parámetros de Dios, su obra. ¿Dónde? Están cortando la palabra de Dios, cortando su palabra. Todo lo que sale de mi boca, dice el Señor, tiene que cumplir aquello para lo cual yo la envié. No envió la circuncisión para que el hombre se circuncide de la carne. Él lo está diciendo. Que eran en cuanto a la carne. Porque está hablando de la circuncisión de la carne, que no la tenían. No la tenían. Del verbo pasado. Es decir, que es fundalizado en la palabra de Dios, tienen que tenerla. Entonces, ahí es donde hay que entrar en conocimiento de la palabra de Dios, recto y verdaderamente. Amén. Gloria a Dios. Gracias doy a Dios. Sí, porque estas cuestiones me las ha enseñado el Señor. Hay muchos que están predicando, pero no están predicando el verdadero Dios, un Dios falso. Porque todo el que le falte a un punto de la ley de Dios está equivocado. Está en oscuridad. Santiago 2:10 te está diciendo a ti, no se le puede faltar a un punto de la ley de Dios. Y como hay puntos que tienen que rectificar, podrás tener una congregación de miles de personas y ganar mucho y tener aviones y lo que sea. Muchos directores de eso, llamados obispos y llamados apóstoles y llamados papas y el pipi cigallo. El problema es que están sin Dios verdadero, sin el Dios verdadero. Como no van a venir plagas. Y más fuerte todavía. Difíciles de curar, no imposible, porque fíjense que a pesar de las tribulaciones que Dios da, por darle la espalda a sus estatutos, a la formación de su palabra, de su doctrina. La doctrina aquí no es de Moisés, no es de Cristo, Él lo dijo. Es de que lo había enviado a que lo envía a ellos. Ningún profeta tiene doctrina propia. Todo es del Padre de Dios. La ley es de Dios única y exclusivamente. Dios la manda a través del Espíritu Santo. Gloria a Dios. El ángel del Señor, como se dice también. Amén. A Mashiach nos instruyó en la ley de Dios. ¿Y qué es lo primero que dicen? Vivimos bajo la gracia. ¿Qué gracia de qué? Si la gracia la está haciendo Dios, ordenándote que andes en sus mandamientos, que vivas en ellos. Esa es la gracia. No seáis más ciegos. Abran los ojos y miren bien lo que leen. Les ruego en el nombre de Mashiach que puedan constituirse verdaderos creyentes en la palabra de Dios. Y nada de esto vendrá, porque Dios no va a tener poder para quitar plagas.
pensando en filonías y boberías. Y Dios hizo al hombre, lo sacó del polvo y dice, polvo eres, al polvo será tornado. Pero Dios tiene poder para volverlo a sacar del polvo. O el poder de Dios es limitado. Pobremente del hombre, de los incrédulos, de los ateos, de políticas falsas que tienen que darle cuenta a Dios, claro está. Eso está escrito. Porque viene el juicio de Dios. El juicio de Dios viene. Dios, ahí va cayendo, va cayendo, va cayendo. Hasta que se dé ya tú para aquí, tú para allá, como dijo Jesús en la resurrección. Los que hicieron bien a la mano derecha del Señor. Y todos los que hicieron mal a la mano izquierda. ¿Y a dónde los va a zumbar el Señor? Al infierno, del fuego. Llamado lago de fuego y azufre. Ese es un infierno. ¿Usted cree que Satanás no está en un infierno también? Claro. ¿Qué tipo de infierno? El de estar aquí atado aquí, que no se puede ir de aquí. Si usted va, le entra tos y no puede toser, usted está en un malestar. Bueno, pues él está en un malestar también. Y está dicho en las Escrituras, ya lo saben. Dice que cree y tiembla. Está en un malestar porque sabe que va a ser enjuiciado. O ya está enjuiciado, él lo sabe. Demonios le dijeron allí en el Gadareno al Mesías, le dijeron, nos vas a mandar para allá antes de tiempo. ¿Para dónde, caballero? Piensen, analicen. ¿Para dónde dijeron que era ese para allá? Ellos ven que no pueden entender. El Señor no manda a nadie para allá antes de tiempo. Pero saben que van a ir. Y todo el que no cumple con la palabra de Dios en la resurrección va a ir para allá. No sabe que va a ir, pero Dios sí sabe que va para allá. Porque nadie se va a burlar de Dios. Y el juicio lo coge. Miren bien estos que estoy hablando. Pongan atención para que puedan ser bendecidos. Amén. Porque la misma bendición abránica es para todos, porque Dios no hace excepción, caballero. Dios nada más que acepta una sola religión, la que plasmó en Israel. Gloria a Dios. La plasmó, y por eso es que todo el mundo tiene que entrar por ese aro, por ahí. Este es el criterio verdadero. Escuchen la oración que el Señor dio desde el principio. Yevarejeja Adonai Besmereja, Yaer Adonai Panap Teleja Bejuneja, Isat Adonai Panap Teleja Beasem Leja Shalom. Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Dios alza a ti su rostro y ponga en ti paz. Todo el que oye esta bendición en hebreo y en español es mi idioma. La palabra de Dios llegó a mí, yo la acepté y yo la publico. Y todo el que sea de conocimiento de español y que sea de otra nación, que haga lo mismo. Yo no soy egoísta. Esto es libre. Se puede decir lo mismo. Aquí no hay ninguna cuestión de dinero. La palabra de Dios no se compra. Bueno, un libro sí, una Biblia, porque la imprenta son las que hacen los libros. Pero yo no hago libros, ni tengo imprenta. Y si la tuviera, tenía que estar subsidiada
para regalar los libros, no para cobrarlos. Señor los bendiga. En nombre de Mashiach. Amén.